pedir que la pueda abrir en el Salmo 42 y que se ponga de pie. Y ahora me va a matar por lo que le voy a decir, pero hoy vamos a leer el Salmo 42 y el Salmo 43. Sí, no es largo. No es largo, sabemos que eran una unidad. ¿Lo tienen todos? Bueno, igual sale acá en pantalla. Perfecto. Dice así la palabra de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Gracias, Juan. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gran gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. ¿Se anima a repetir, que repitamos todos juntos este último verso? ¿Sí? ¿Vamos? 1, 2, 3. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿En quién esperamos? En Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén, hermano. Puede tomar su asiento. Hoy quiero que podamos reflexionar, calculo unas 2, 3 horas por ahí hasta la hora del partido, no sé si todos estamos, de acuerdo, en este Salmo 42 y 43, porque precisamente son una unidad, ¿sí? Hablan de una misma cosa, tienen una misma temática, se repiten diferentes estribillos o expresiones, no sé si usted lo fue notando mientras los íbamos leyendo. Y no sé en su Biblia, ¿sí? En la mía tiene, pero en otras que tengo en casa más antiguas no. Particularmente el Salmo 43 no tiene título. Y eso demuestra que viene con toda una unidad con el Salmo 42, ¿no? Y muchos creen que antiguos editores de las Biblias, ¿no?, fueron los que lo dividieron en dos para que este cántico, porque es un canto, ahora lo vamos a analizar, se pudiera interpretar mejor en el templo, ¿no? Y con el Salmo 42 arranca el libro 2
de los 5 libros en que se dividen los salmos, ¿no? El Salterio. Y tampoco sabemos cuándo ni quién dividió en 5 libros. Lo que sí sabemos es que esta separación fue mucho antes de los textos masoréticos, ¿no? Que son los textos hebreos originales, el Tanaj, ¿sí? Desde donde el cristianismo traduce la versión del Antiguo Testamento. Bueno, desde esos textos antiguos, de esos primeros manuscritos que datan allá por la traducción, ¿no? El siglo 6 o 7 después de Cristo, ya esta separación estaba dada, así que así fue continuando en nuestras Biblias y por eso tenemos Salmo 42 y 43, pero en realidad es un solo canto, un solo salmo. Y los salmos del libro segundo tienen una diferencia, sobre todo en la parte de la autoría, con los del libro primero. Usted sabe que los primeros, hasta el Salmo 41, de los 41 que son, 37 se le atribuyen ¿a quién? A David, ¿sí? En cambio, en el libro 2, de los 31 que los conforman, solamente 18 son de David y empiezan a aparecer otros salmistas como Asaf, Salomón, y están también los hijos de Coré. Yo no sé si usted vio en su Biblia que tiene una anotación apenas inicia este Salmo 42. ¿Lo vio? ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? Al músico principal, masquil, de los hijos de Coré. Hoy en día nosotros diríamos, bueno, al músico principal o al encargado de la alabanza, al director de la alabanza o del coro, ¿no? Y esta anotación nos puede dar a entender 2 cosas, porque no está cerrado el caso, sino que algunos teólogos piensan una cosa, otros piensan otra. Algunos dicen que este salmo fue compuesto por los descendientes de los hijos de Coré, y otros piensan que en realidad no, este salmo fue compuesto por otra persona, pero que está siendo dirigido para que se ejecute por los hijos de Coré. ¿Cuál de las 2 versiones es la correcta? No sabemos, tampoco importa mucho, porque lo que importa es que lo tenemos y que podemos adorar a Dios con él, ¿no? Pero capaz que usted se está preguntando, al igual que yo cuando el Señor me dio esta palabra, ¿acaso Coré no se había rebelado contra Dios y la tierra se había abierto y se había tragado a él, a los líderes que lo acompañaban y a todas sus cosas? ¿Se lo preguntó eso alguna vez? ¿Pocos? ¿Muchos? Bueno, si se lo preguntó está en lo correcto, ¿no? Si nosotros vamos a Números 16, ahí nos cuentan acerca de la rebelión de Coré. Él se levanta con unos 250 líderes comunales, ¿no? Y se enfrentan y desafían la autoridad de Moisés. Y el Señor en reprimenda lo que hace es abrir la tierra y dice que se los traga completos. Pero si avanzamos 10 capítulos más en Números, vamos a llegar al capítulo 26, ahí está el censo, y ahí se nos cuenta específicamente en el versículo 11, dice que los hijos de Coré permanecieron, ¿sí? El padre con sus cosas, con sus líderes que se habían levantado con él, habían muerto, pero los hijos de Coré prevalecieron. Y algunos permanecieron, y algunos dicen que quizás ellos estaban tan agradecidos por la misericordia que Jehová había tenido con ellos, que se convirtieron en grandes adoradores en Israel, ¿sí? Los hijos de Coré fueron levitas, obviamente, de la familia de Coat. Para la época de David, ellos estaban encargados de la adoración en el templo. Eso después lo puede leer en su casa, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ahí nos lo va a decir. Y dice en ese verso también que ellos lo hacían con una voz fuerte y con una voz bien, pero bien alta. Así que este salmo seguramente que fue cantado, ¿sí?, en la adoración pública, que fue cantado en el templo en una adoración pública. La Biblia está llena de estos cánticos, de estas canciones a Dios. Y lo más lindo de todo esto es que la idea
de que estos salmos fueran canciones fue una idea de Dios. Nació en el corazón de Dios porque Él fue quien inspiró estas composiciones, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿para qué lo habrá hecho el Señor, no? Y llego a la conclusión de que Él lo hace para que nosotros podamos expresar todas nuestras emociones, ¿no? Todo lo que sentimos acerca del Señor. Pero no solamente emoción, sino para que podamos alabarlo con el entendimiento, para que podamos declarar en estos cánticos, en estos tiempos, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que conocemos, todo aquello que entendemos de lo que es el Señor y lo que significa para nosotros. Así que podemos llegar a la conclusión de que a Dios les interesan nuestras emociones, ¿sí? A veces nosotros, cuando estamos en la congregación, nos da vergüenza cantar alto, ¿no? Porque, no, porque desafino, me fui una nota más arriba, más abajo, ¿no? Pero a Dios no le da vergüenza escucharte. Dios te quiere escuchar, ¿sí? Y es hermoso que podamos disfrutar del canto congregacional, el canto público. Usted sabe que antes de cada sermón tenemos ese tiempo, ¿no? Recién lo tuvimos. Un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, donde juntos como iglesia, ¿qué hacemos? Elevamos el nombre de Dios. Le decimos quién es, lo que sentimos por Él. Y usted se estará preguntando, bueno, pero ¿por qué me recordás algo que es obvio, no? Todos nuestros cultos, todos nuestros servicios comienzan con adoración. Pero, ¿sabe por qué se lo recuerdo? Porque, ¿cuántos saben que nuestro servicio empieza a las 10:30? A ver, levante la mano el que conoce el horario del culto. 10:30. Pero ¿sabe qué? A las 10:30 no estamos todos acá, ¿sí? Y a las 10:45 a veces tampoco, y a las 11 tampoco, y a las 11:15, y algunos llegan para este tiempo, para el tiempo de la predicación. Y entonces, ¿qué pasa? No los estoy retando, No lo sienta como un reto, lo estoy desafiando. Lo estoy desafiando para que no se pierda el tiempo del canto congregacional. Porque es un tiempo importante para Dios. Es un tiempo que como iglesia venimos con intención de declarar quién es el Señor. Y le cantamos y le adoramos. A mí me pasa muchas veces que a las 10:30 miro, cuento, son 10, ¿no? Y bueno, después uno ya entra en adoración y por ahí en el tiempo de la ofrenda abre los ojos y ¡boom! ¿Qué pasó? Se le teletransportaron, ¿no? Porque ahí el templo está lleno. ¿Está bien? Sí, fantástico porque venimos a la casa del Señor. Pero tenemos que organizarnos, mis hermanos, para no perdernos ese tiempo, ¿no? Porque a Dios le gusta escucharte. Más allá de la broma, ¿no? Al Señor le gusta escucharnos y el Señor puede reconocer tu voz entre millares de voces. Pero también el Señor reconoce la falta de tu voz entre millares de esas voces. Así que póngase la alarma bien temprano el domingo. Si salió el día anterior, haga el esfuerzo. Levántese. Si tiene hijos pequeños, aliste las cosas el día anterior. Yo me acuerdo cuando tenía a los míos chiquititos, ya desde el sábado quedaba todo hecho. Parecía que nos mudábamos, ¿no? Los que son padres de hijos chicos lo saben, ¿no? Parecía que nos mudábamos, pero ahí estaban las cosas. Y el domingo a la mañana, ¿para qué era? Desayunábamos, nos alistábamos y a la casa del Señor, a servirle. ¿Sí? Él quiere escuchar nuestra voz. Así que nosotros le cantamos al Señor con todo nuestro corazón, con nuestras emociones, pero principalmente lo hacemos con entendimiento. ¿Por qué? Porque con emoción canta cualquiera, conozca o no conozca a Dios. Y dígame si no. Escuche ahora las canciones, ¿no? Cuando estamos en pleno mundial, no tenemos canciones que le cantan a la selección. Y paréntesis, ¿no? Algunas son brillantes, hermosas, pero es pura emoción, ¿no? Le cantan a personas
a ídolos de yeso, algunos de pies de barro, otros le cantan a políticos, otros le cantan a artistas, pero son ídolos falibles, porque le pueden fallar, ¿sí? Porque son seres humanos y otros son muñecos directamente. No podemos poner nuestra fe en ellos, pero los hijos de Dios le cantamos al Señor con entendimiento, más allá de la emoción, porque nosotros sí conocemos a Dios. Y nosotros sí sabemos, ¿qué cosa? Que Dios nunca nos va a fallar, ¿sí? Que Él siempre va a estar ahí para nosotros. Así que la función de este salmo y de casi todos los salmos es que fue diseñado, inspirado por Dios para ser cantado, pero para que nosotros aprendamos alguna instrucción, ¿no? Y que esa instrucción de Dios nos sirva para que nosotros seamos más sabios. Y usted se preguntará, bueno, ¿y quién nos habla en este salmo? No sabemos. No sabemos el nombre de la persona, pero sí sabemos que era un sacerdote de los hijos de Coré, que está gritando desde lo más profundo de su alma, porque cree que Dios le abandonó, cree que Dios lo dejó, ¿sí? Es alguien que se encuentra muy lejos de la ciudad que ama, que es Jerusalén. Usted tiene que entender este salmo con la mente de un judío, ¿sí? Él no es una persona que se fue de viaje y por eso está lejos o que se haya ido voluntariamente, no. Es una persona que fue arrebatada del seno donde él quería estar, donde le gustaba estar, en el templo, en el servicio a su Dios, en la comunión con sus hermanos. Y por eso él se desgarra por dentro, porque sabe que ahora no va a poder compartir esas cosas. Hoy nosotros los cristianos, con la Biblia completa en mano, conocemos mejor de qué se trata la adoración, sabemos que es un servicio a Dios y Jesús nos dijo también cuál es el lugar correcto donde debemos adorar. Sabemos hoy en día que el Señor no está confinado a un templo ni a un lugar geográfico. Pero para el judío, la adoración, ¿dónde era? En Jerusalén, era en el templo, ¿sí? Entonces, para poder entender lo que este hombre estaba pasando, yo te quiero invitar a que vos puedas recordar esas situaciones de pecados que todos tenemos, ¿sí? Y que hacen que nos alejemos de la presencia de Dios. Porque físicamente nosotros no estamos nunca lejos del lugar de adoración. Porque ¿cuál es el lugar de adoración? Nuestro cuerpo, dice la palabra, que es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando le desobedecemos, ahí sí nos encontramos en la misma situación que se encontraba el salmista. Desesperado, solo, depresivo, ¿sí? Anhelando por ese agua viva que solo la palabra de Dios puede darnos. El salmista pensaba que Dios lo había dejado y justo a él, ¿no? Que antes nos cuenta que se dedicaba con alegría a llevar al pueblo a la adoración pública, como hicieron hoy los chicos acá, ¿sí? Nos llevaron a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Así que déjenme dividir este salmo en 3 partes o en 3 secciones, ¿sí? Para que lo podamos comprender mejor. Pero antes, déjeme decirle algo, porque muchas veces se nos dice lo contrario. Yo quiero que usted se guarde esto que le voy a decir, no solamente en todo el mensaje, sino cuando termine el mensaje también. Mire, que alguna vez usted se sienta mal delante del Señor, que usted esté pasando por alguna crisis espiritual, no significa que usted ha negado la fe. Estar mal delante de la presencia de Dios no significa negar la fe, al contrario. Muchas veces significa todo lo contrario, ¿no? Tener una caída, una recaída, una depresión, el preguntarle al Señor, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y yo sé que muchos en su dolor le van a decir, no, vos no tenés que preguntar por qué, vos tenés que ver el para qué. Sí, es muy lindo. Y es cierto además, pero en el medio de mi dolor y en el medio de mi conflicto, la primera pregunta que me sale es, ¿por qué, Señor?
Y no porque yo le pregunte eso al Señor, lo estoy desafiando o estoy mal en la presencia de Dios o estoy alejado. No, muchas veces eso significa que estoy vivo porque tengo sed de Dios. A ver, yo le pregunto, ¿quién tiene sed? Los vivos. Los muertos ya no tienen más sed. Entonces, si realmente estoy mal y busco como ese siervo, dice que brama por las corrientes de las aguas y busco ese agua viva que solo el Señor me puede dar, eso significa que yo estoy vivo. Y si estoy vivo, hay esperanza para mi alma. Amén. Y esta primera sección del Salmo 42, que abarca los primeros 5 versos, este hombre está deprimido, pero tiene sed de Dios. Y tiene un problema. ¿Y sabe cuál es el problema? Que él habla desde su propio dolor. Él habla desde su propia tristeza y se autodeprime con cada una de las palabras que dice. Fíjese, dice en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Verso 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras todos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Se da cuenta? Se va recordando cosas, pero que no lo hacen salir de esa tristeza o de esa depresión. Al contrario, ¿sí? Es como cuando uno, no sé, se pelea con el novio y la novia se pone todas canciones tristes, lúgubres, se pone a llorar, ¿no? Bueno, es lo mismo. Él lo que hace es traer recuerdos tristes y eso no lo iba a hacer salir de la depresión que tenía. El salmista se da cuenta que se estaba centrando únicamente en él y a partir del versículo 5 él reacciona, ¿sí? Porque él dice, ¿por qué te abates? ¿O por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te agitas dentro de mí? Si la solución, ¿cuál es? Esperar en Dios. Esperar en Dios. Y a partir de los versos 6 al 11, que es la segunda sección en la que se divide este salmo, ¿sí? Él comienza a confesar y a admitir que está deprimido. Él le confiesa al Señor estas cosas. Él le dice, Señor, mi alma sigue abatida, mi alma sigue deprimida. Pero fíjese lo que dice el verso 6, ¿sí? Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. O sea, acá sigue deprimido, ¿no? Pero se lo está confesando al Señor. Pero, ¿qué más dice? Me acordaré, por tanto, ¿de quién? De ti. Ya aleja la mirada sobre sí mismo y le dice, sigo deprimido, sigo abatido, sigo preguntándome por qué estoy en este lugar. Seguramente el salmista estaba en el exilio babilónico, ¿sí? Pero ahora, ¿sabes qué? Me voy a acordar de vos. Ahora me voy a acordar de vos. Y en el versículo 8 dice, porque yo sé que estoy acá por mi culpa. El salmista no le echa la culpa a Dios a causa de los pecados del pueblo de Israel. Pero también sé que va a venir sobre mí, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. ¿Vieron cómo va cambiando? ¿Sí? Y a partir del verso 11, él le vuelve a recordar a su alma, ¿sí? Que tiene que esperar y que tiene que seguir confiando ¿en quién? En Dios. Y la tercera sección de este salmo, que son los 5 versículos, ¿sí? Del Salmo 43, él comienza a ver la victoria en el Señor, ¿no? Y entonces hace una decisión muy sabia y él dice, me voy a apoyar en el Señor. Porque el salmista sabía que la única manera de poder salir de esa depresión que él tenía era apartando la mirada de su corazón y de sus heridas, poniendo la mirada en el Señor y apoyándose en el Señor. Y tenga presente este esquema del Salmo, porque cada vez que nosotros pasemos por un problema, pasemos por una crisis, una depresión espiritual, estos van a ser los pasos que nos van a ayudar a salir de esa depresión, ¿sí? Y yo quiero que podamos entender que cuando estoy hablando de que el salmista estaba deprimido,
no hablo de una depresión de origen orgánico. Hace un tiempo lo hablábamos con los jóvenes, ¿no?, acerca de salud mental. Cuando la depresión tiene su origen en el organismo, esa depresión la tiene que tratar ¿quién? Un especialista médico, psicólogo, un psiquiatra, ¿sí? Dios no está enojado ni peleado con la ciencia. La palabra dice que vela por ella. Pero ojo, porque tiene que tener una particularidad ese profesional al cual acudimos. ¿Y cuál es la particularidad? Que sea un profesional ¿qué? Cristiano, ¿sí? Que sea un profesional cristiano y que ese profesional pueda estar en contacto con el pastor o los pastores de la iglesia donde se congregue ese paciente. ¿Por qué? Porque aunque estemos deprimidos por causa de nuestro organismo, siempre va a haber una causante espiritual. Porque nosotros no somos solamente un cuerpo. ¿Me entienden? Dios nos hizo como tripartitos. Somos cuerpo, somos alma y también somos ¿qué? Espíritu. Entonces no nos podemos separar, ¿sí? Somos un todo. Y el ser humano fue creado ¿para qué? Para adorar a Dios. Por lo tanto, no hay manera en que nosotros podamos disfrutar de la vida que Dios nos dio si no es ligados a Él, si no es dándole esa gloria a Dios. Así que si la razón no es orgánica de la depresión, si es simplemente espiritual, si usted se encuentra en un tiempo, como solemos decir, de sequía o de desierto, vieron que son esos tiempos que sentimos que nuestras oraciones no traspasan el techo de nuestra habitación, ni siquiera llegan al cielo, no pasan el techo. Decimos, bueno, los techos son de bronce, sentimos que estamos mal, que nuestra fe decae, que realmente no tenemos ganas de orar. Hay que sincerarse, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de ir a la presencia del Señor como lo hacíamos antes, ¿sí? Cuando estamos pasando por ese tipo de depresiones que son espirituales, bueno, estos salmos son una guía preciosa para poder salir de ellos. Acuérdese, no me tengo que mirar a mí, yo tengo que mirar a Dios y apoyarme en Dios porque en Él está mi confianza. Amén. Y si usted se fija, este salmista es una persona que hace algo que hacemos todos en realidad, que es hablarse a sí mismo, ¿sí? Se está hablando todo el día con él mismo. ¿Todos hablan con ustedes o yo soy la única loca? A veces voy por la calle y me estoy hablando, yo digo, pobre el que me ve, ¿no? Porque se debe creer, uy, pobre loca. Aunque hoy vieron que con los auriculares la gente va hablando por la calle, está hablando por teléfono, grabando un mensaje, pero yo me hablo mucho. ¿Y hay problema en que uno se hable a sí mismo? No, no hay problema. ¿Sabe dónde viene el problema? Cuando solamente escucho lo que yo digo, ¿sí? Cuando solamente dejo que reine en mí la opinión que yo tengo sobre las cosas. Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle lugar a lo que Dios quiere decirme a través de su palabra, ¿sí? No tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que esperar por la respuesta de Dios. Tenemos que esperar por la palabra del Señor, ¿no? Y eso lo podemos ver bien en los primeros 5 versos de este salmo. Él se habla a él mismo. Y mientras más se habla, más se deprime. ¿Y cuándo hace un cambio? Cuando él entiende que tiene que escuchar a Dios, ¿sí? Cuando él entiende que tiene que dejar un tiempo apartado y en silencio para que el Señor le hable acerca de esa situación que está viviendo. Muchas veces nos pasa que nos vamos a dormir, oramos porque somos cristianos, ¿no? Pero al otro día, cuando apenas nos levantamos, vienen todas esas voces y todos esos pensamientos, ¿no? Que nos empiezan a decir, mira que se te vence la factura de la luz, el alquiler, mirá que tenés que entregar trabajo, mirá que desaprobaste ese examen y vas a tener que dar el recuperatorio. No es como que se nos vienen todos los problemas. ¿Por qué? Porque ese es el mejor momento del día para que nos deprimamos. ¿Sabe por qué? Porque estamos escuchando a nuestro yo. Todavía no nos presentamos delante del Señor y entonces le estamos dando lugar a nuestro yo.
¿sí? A nuestro egocentrismo. Solamente vamos a escuchar las voces nuestras. Y usted sabe que su yo sensible, su yo egocéntrico, lo único que va a querer hacer es estar por encima de todos y si puede por encima de Dios también. ¿Sí? Somos humanos, podemos caer, nos podemos equivocar, ¿sí? Así que este salmista, ahí en el verso 5, se da cuenta que no tiene que seguir escuchándose a él mismo, no tiene que seguir escuchándose los problemas que su yo le da, ¿sí? Sino que tiene que empezar a escuchar a su yo transformado. Tiene que empezar a dejar que el Señor sea el que le hable, ¿sí? Y ahí es donde él se compara con un ciervo, dice, que brama por las corrientes de las aguas. Usted sabe que yo lo busqué, el sonido del ciervo, ¿no? Porque lo que el Salmo nos muestra es que es algo desgarrador. Y sí, es desgarrador. Vaya a su casa después y ponga en Google sonido del ciervo que brama. Y es desgarrador porque le sale desde adentro. No se lo voy a imitar, porque esto queda todo grabado. No se lo voy a imitar, pero realmente sale desde adentro, ¿sí? Es un lamento. ¿Por qué? Porque el ciervo está bramando porque tiene sed y necesita inexorablemente agua. Porque si no, ¿qué le va a pasar? Se muere. Y como le decía recién, solamente los ciervos que están vivos claman por agua. El muerto ya no clama más. Y a veces como cristianos nos preocupamos tanto cuando estamos pasando un momento de depresión, un momento de no estar en comunión con el Señor, porque pensamos que la vida cristiana tiene que ser toda color de rosa. Gozo permanente, bendiciones. Mire, si a usted le predicaron eso, nunca le predicaron el verdadero evangelio de Cristo. Porque la vida cristiana no es así. ¿Tenemos que estar gozosos? Sí, pero arriba, abajo, ¿sí? ¿Vamos a tener pruebas? Sí. ¿Va a tener que pasar por pérdidas? Sí. ¿Todo va a ser alegría en su vida? No. Pero está bueno que no sea así. Primero porque sería súper aburrida la vida. Pero segundo porque cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Lo buscamos a Él de todo corazón. Queremos hallar una solución. Y como hijos de Dios sabemos que la única solución, ¿dónde está? En Cristo. Preocúpate si nunca sentiste dentro tuyo ese grito, ¿no? Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Preocúpate si nunca clamaste de rodillas y pareciera que se desgarraba tu corazón delante de la presencia del Señor. Porque si nunca bramaste, es porque tu fe no está viva. Una fe muerta no sirve. Entonces tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Sabe? Este salmo lo escribe una persona que realmente tenía el corazón de Dios. Y es un salmo que está hecho para personas que son dependientes de Dios. Una persona que está autosatisfecha, que dice, yo de Dios no necesito nada, ¿sí? Y a veces somos cristianos y no decimos eso, pero miramos el Salmo y decimos, qué linda poesía o qué linda canción, pero no nos provoca absolutamente nada, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar a este Salmo como el clamor de una persona que estaba buscando las bendiciones de Dios. No, el salmista no clama por las bendiciones de Dios. El salmista clama por la presencia de Dios, una presencia que él había gustado, una presencia que él había experimentado y que ahora no siente en su vida, porque no puede ir al templo a adorar, porque no puede estar en comunión con sus hermanos. Y entonces yo quiero hacerte acá la primera pregunta, iglesia. ¿Venimos todos los domingos al templo?
Más allá de que venimos a encontrarnos, a estar juntos, a cantar juntos, porque ahora vamos a empezar a venir todos juntos tempranito para cantarle al Señor. Pero yo te pregunto, ¿venimos con esta sed de Dios? ¿Con esta necesidad de que si no tengo su palabra me muero? ¿Venimos todos los domingos de esa forma? Y cada vez que en nuestras casas vamos y abrimos la palabra de Dios, lo hacemos con esta misma sed de decir, yo quiero escuchar al Dios, pero al Dios vivo. Yo quiero escucharte, Señor. ¿Es así como nos preparamos para entrar a la presencia del Señor? Porque el Dios vivo nos habla. Y cuando termina este mensaje, yo le aseguro que si me pongo a hablar con cada uno de ustedes, cada uno va a tener un mensaje distinto de parte del Señor. Porque ese es el Dios vivo. A cada uno de nosotros nos habla de una manera particular porque Él conoce nuestras necesidades. Él conoce el estado de nuestro corazón y de nuestros problemas, ¿sí? Así que no te sientas mal si estás pasando por un periodo de angustia, ¿sí? Peor es aquel que no conoce el Señor, porque ese periodo de angustia no se limita a un tiempo corto, sino que es toda su vida. Lo lamentable es que ellos no se dan cuenta que tienen necesidad de esta sed de Dios, porque adulteran el agua viva por aguas que están contaminadas y que solo les traen enfermedad y que solo le traen muerte. Porque cuando se adoran ídolos, sean de yeso o humanos, lo único que trae a nuestra vida es muerte, hermanos. Y le podemos construir grandes edificios, grandes altares, grandes catedrales, podemos ir y decir que tenemos comunión y quizás puedan tener comunión unos con otros, pero nunca van a tener lo principal, que es su sed saciada por parte del Dios vivo. Porque el Dios vivo es el único que te trae salvación. Es el único que te trae sanidad y que te aleja del abismo, te aleja de la muerte. Y usted me puede preguntar, bueno, ¿y qué características tiene ese Dios vivo? Y yo me lo anoté, porque no quiero sacarle ni un punto ni una coma. Primero porque el Señor es indescriptible. No nos alcanzarían los días, y creo que no se quieren quedar mucho hoy, ¿no? Pero no nos alcanzarían los días para hablar de su bondad, de su misericordia, de su majestad y de su santidad. Pero el Dios vivo es aquel que vino en carne a morir por mí y a mostrarme el camino de regreso a casa. Fíjese qué hermoso. A mostrarnos el camino de regreso a casa. Ese Jesús, un Dios que no te da normas, un Dios que no te da preceptos, es un Dios que te brinda misericordia. Pero ojo, también demanda, porque está vivo, Él demanda sobre vos justicia. ¿Sí? Justicia. Derrama su misericordia, pero nos exige justicia. ¿Y qué significa eso? Que yo ya no puedo hacer lo que quiera con mi vida, porque tengo un Dios a quien le tengo que responder. Y Él espera que yo le responda ¿con qué? Con actos de justicia, mientras Él derrama sobre mí su misericordia. Fíjese qué hermoso es tener a un Dios vivo, con el cual podemos tener en todo tiempo y momento un ida y vuelta. Porque muchas de las veces que yo le digo que voy caminando sola por la calle, no me hablo solamente a mí, sino que voy hablando con el Señor. Y el Señor tiene una particularidad conmigo, seguramente con muchos de ustedes también, pero Él me habla mucho, no solo por sueños, sino por los actos de la naturaleza. Por ejemplo, no sé, se cae una hoja y Él me dice, así como la hoja se cae, bla, 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 en Reina Valera 1960. ¿Sí? Esa es la manera en que me habla. Así como el pajarito pasa por ahí, o así como cruzó esa persona, y ahí Él me deja una imagen o una reflexión. Y es hermoso tener ese wifi, ¿no? Permanente con el corazón de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que la gente que no tiene a Dios no quiere saber nada con Él porque se siente confrontada,
porque cada palabra del Señor la condena. Y a la gente no le gusta verse en esa situación. Pero fíjese lo loco, ¿no? Porque es contradictorio. La gente rechaza al Señor porque sus palabras lo hacen sentir condenado, pero al mismo tiempo, ¿qué también rechaza? Su misericordia, ¿sí? Su misericordia. La gente prefiere seguir honrando a ídolos de barro que entregarse al Dios vivo, al Dios que solamente puede cambiar tu vida, a la palabra de Dios, que es ese agua fresca, ese agua viva que te puede transformar. Y el salmista brama, llora, porque no se encuentra en el lugar donde se tiene que encontrar. Y está imposibilitado físicamente de ir a ese templo en Jerusalén. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos pasa lo mismo, no? ¿Cuántas veces no estamos en el lugar que tenemos que estar y sufrimos las consecuencias por no estar ahí? Pero él llora porque no puede encontrar la presencia de Dios. Cuando hablamos de que el salmista estaba en depresión, no nos referimos a un hombre o a una mujer, ¿no?, que se deprime porque su esposo, su esposa lo dejó, porque no se pudo recibir a tiempo, porque perdió su trabajo. No, esta depresión es a causa de que él quiere la presencia de Dios y no la encuentra, no la tiene. Llora por eso, su alma se desgarra por eso. Y se desgarra porque sabe que su función era estar en ese templo llevando a la gente a adorar. Y mi hermano, yo te pregunto, ¿cuántas veces vos lloraste y te desgarraste por no hacer lo que el Señor te manda hacer, que es llevar a otros a los pies de Jesucristo? Esa es nuestra función. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para glorificarle y para ser testigos de Dios ante aquellos que no creen. ¿Cuántas veces te encontraste llorando porque sabes que no estás predicando ni con tu ejemplo, ni con tu boca, ni con nada la presencia del Señor en otros? Hay que reflexionarlo, ¿sí? Este hombre lloraba porque ya no podía estar en la comunión con sus hermanos, ya no podía servirle. Y acá viene otra pregunta que yo te quiero hacer. Él disfrutaba de esos tiempos de comunión. ¿Cómo estás vos? ¿Disfrutás de los tiempos de comunión con tus hermanos? ¿Disfrutás de ese tiempo de canto congregacional que hacemos antes de la palabra? ¿Sí? La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu, pero también dice que cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, ¿quién está ahí en medio de ellos? Cristo, el Señor, ¿sí? ¿Y eso qué nos hace? Nos hace iglesia. Cuando somos 2 o 3, somos iglesia. Entonces yo te pregunto, ¿estás disfrutando de estos tiempos como iglesia? La palabra nos dice qué hermoso es que los hermanos estemos juntos y ¿qué? Y en armonía. ¿Cómo es? Juntos, pero en armonía. Así que yo te pregunto, hermano, ¿estás disfrutando de esos tiempos de armonía? ¿De estar juntos con tus hermanos adorando al Dios vivo? Mire, porque si para Dios es importante que nosotros estemos juntos y en armonía, si es importante que recibamos instrucción, sabiduría a través del tiempo de cántico congregacional, también tiene que ser importante para mí. Ojo, porque cuando nosotros menospreciamos el cuerpo, lo estamos menospreciando a Él. ¿Sí? Y a veces no nos damos cuenta, pero en esos pequeños detalles, cuando no tenemos armonía en el cuerpo, cuando provocamos la falta de armonía en el cuerpo, lo estamos menospreciando a Dios. Y no creo que ninguno de nosotros quiera eso, ¿no? Ni tampoco esperemos a que el Señor nos traiga malos tiempos o momentos de persecución. Hoy nosotros podemos decidir si venimos o no venimos el domingo acá a adorar, a estar en los tiempos congregacionales o no. Pero hay países que se tienen que esconder
para poder encontrarse. Yo creo que le conté una vez, yo estuve en las iglesias subterráneas en la antigua Unión Soviética, ¿sí? Y uno queda helado, uno se queda petrificado de ver cómo ahí se movía el Espíritu de Dios. Y a veces no podían cantar como cantábamos nosotros a viva voz, porque si los descubrían ya sabían cuál era su final. Entonces, ojo, que el Señor no tenga que traer esos tiempos para que la iglesia se avive, para que la iglesia se despierte y para que empecemos a valorar el sentido de ser iglesia. Disfrutémonos ahora, esperando, clamando por Él, esperando su segunda venida. Pero no busquemos esos malos tiempos, ¿sí? Que creo que ninguno de los que estamos acá lo estamos esperando, ¿no? Así que, como le decía hoy, a partir de los versos 6 y 7, este hombre comienza a entrar en razón, a centrarse nuevamente en Dios. Y cuando él habla de que se acuerda del Señor, y en el versículo 7 específicamente dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y fíjese esto: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo decía, a mí me suena tanto esa frase, ¿no? Esa oración. Y ahí me acordé de Job. De Jonás, no de Job, ¿sí? Jonás capítulo 2, versos 3 y 4. Fíjese lo que dice en el verso 3. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Esta es la oración cuando Jonás estaba en el vientre del gran pez, porque no sabemos qué pez era. Dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Los dos estaban pasando por un problema, por una depresión. Los dos sabían que no era culpa de Dios por lo que estaban pasando, pero los dos tenían la esperanza de que el Señor los iba a sacar de ese lugar y que volverían a ver su santo templo, que iban a volver a alabar junto con la congregación. Así que, mi hermano, yo te quiero alentar en esta mañana a que no flaquees, a que no pienses que porque estás en este periodo quizás de angustia, de depresión o de crisis, siempre vas a estar igual. Porque no es así. Necesitamos las crisis, necesitamos los problemas, necesitamos muchas veces que el Señor nos agite un poco para recordarnos que estamos vivos, para recordarnos que tenemos que clamar y gemir delante de su presencia por una solución a los problemas que tenemos. Mire, ni Jonás se quedó todo el tiempo adentro del estómago del pez, ni José se quedó como esclavo toda su vida en Egipto, ni Job, que hoy se lo nombraba, ¿no?, se quedó todo el tiempo enlutado y enfermo. No, el Señor no los desahució a ninguno de ellos. Y entonces yo te pregunto, ¿por qué crees que te va a abandonar a vos? ¿Por qué crees que te va a dejar tirado? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Esos son tus pensamientos, ese es tu yo. Pero cuando conocemos al Dios vivo, cuando conocemos al Dios de la Biblia, sabemos que ese no es el Dios que vive en nuestras almas. Sabemos que Él tiene necesidad de nosotros también. Fíjese lo que dice Mateo 5:6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y ¿qué? Sed de justicia, porque ellos van a ser dejados tirados en el piso. No, dice, porque ellos serán saciados. Acordate las palabras de Jesús con la samaritana cuando le decía: cualquiera que beba de este agua que es Él, no volvería a tener ¿qué cosa? Sed jamás. No volveremos a tener sed jamás cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Así que no importa cómo hayas venido, importa la decisión que vos tomes de ahora en más. Decidí poner tu confianza en el Señor. Decidí esperar en Dios, como dice este salmista. Así que, hermano, ponete de pie, por favor. Yo quiero que, en símbolo de gratitud al Señor,
cierres tus ojos y comiences a darles gracias. Dale gracias ahí desde lo profundo de tu corazón. Clama por esta sed que necesitas su agua viva. Decirle al Señor, te necesito. Estoy en angustia, estoy en depresión, estoy en problemas, tengo deudas, tengo crisis, Señor, pero fuera de ti no tengo nada. Así que a vos acudo, Señor, porque yo sé que toda prueba que vos ponés delante mío es para que mi fe se fortalezca, es para darme crecimiento, es para darme entendimiento, Señor. Así que yo quiero alabarte en esta mañana. Yo quiero decirle a mi alma, espera en Dios, espera en Dios, porque solamente en Él voy a encontrar el agua viva que necesito. Solamente en Él voy a encontrar todo lo que mi alma requiere. Solamente en Él voy a ser transformado y hecho nuevo. Solamente en Cristo nuestra vida volverá a tener sentido. Padre, queremos agradecerte porque podemos entender esto. Podemos entender que vos mostrás tu misericordia sobre nosotros todos los días de tu vida. Y nunca te olvidás que te necesitamos. Nunca te olvidás de nuestros problemas. Como te decíamos hoy, Señor, reconoces nuestra voz entre millares de voces. Y sabés cuando vamos con un corazón compungido delante de tu presencia. Sabés de qué tenemos necesidad. A veces ni hace falta que te lo digamos, Señor, pero cuánto te gusta escucharlo de nuestra boca. Cuánto disfrutás cuando vamos y te decimos, papá, por favor, te necesito. Necesito tu agua para que me lave. Necesito tu agua para que me vivifique. Necesito tu luz y tu bien para que me guíen, Señor. Gracias porque estás ahí pendiente como un Dios vivo y fiel de cada una de nuestras necesidades y problemas. Gracias porque en ti está el centro de mi confianza y porque sé que no tengo que confiar en ídolos de barro, porque me van a desilusionar, solo me van a traer muerte. Cuando en vos encuentro el agua viva, el agua que refresca, el agua que trae un nuevo día. Gracias, Señor, porque tu iglesia te exalta en esta mañana, porque comprende la importancia de estar juntos y en armonía, alabando tu presencia, describiendo tu majestad. Gracias, Señor, porque nos das el entendimiento para que nunca seamos causas de esta falta de armonía o de amor en el cuerpo. Y gracias porque aún cuando nos equivocamos nos corregís, Señor, y nos volvés a tus caminos con ese amor de Padre que siempre, siempre manifestás sobre tu iglesia. Papito, ¿cómo no exaltarte en esta mañana y darte toda la honra y la gloria que te mereces? Porque sabemos que mientras estemos acá en esta tierra y nos tomemos de tu mano, las cosas nos irán bien. Que mientras te busquemos y anhelemos tu presencia, vos vendrás con esos ríos de agua viva a nosotros. Pero también sabemos, Señor, que vamos a ser completos, absolutamente completos y saciados cuando lleguemos a tu presencia. Y no nos queremos ir, Señor, sin antes haber cumplido con aquello por lo cual nos creaste, Señor. Queremos contarles a otros de lo maravilloso que sos, de lo bueno que sos, de lo majestuoso que sos. Queremos ser instrumentos por los cuales aquellos que están perdidos, Señor, te conozcan en esta ciudad o en el lugar donde nos envíes, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos que nuestra vida sea verdaderamente un utensilio de honra
para servir a nuestros hermanos, para servir en medio de la congregación, Señor, y disfrutar este tiempo de gracia. De gracia, Señor, que nos estás otorgando. Así que, papito, hoy tu iglesia levanta sus manos a ti y te vitorea con gloria. Lo hace con honra, lo hace con sabiduría, lo hace con entendimiento, lo hace con amor, Señor, porque solamente en vos podemos encontrar esas aguas que nos dan vida eterna, esas aguas que nos refrescan en el medio de la incertidumbre, esas aguas que corren sobre nuestro cuerpo cuando sentimos que estamos perdidos, sin rumbo ni dirección. Solamente en vos, Señor, podemos encontrar esa agua viva y eterna que vivifica nuestros huesos, que nos alienta, que nos hace levantar, que nos hace caminar, que nos hace intentar una y otra vez hasta que tu bendición llegue y nos alcance. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no agradecerte, Padre? ¿Cómo no agradecerte si sos el único que tiene palabras de vida eterna? Levantá ahí tu cántico de adoración a su nombre. Que Él te escuche, que reconozca tu voz entre las millares de voces. No te calles, no te calles. Alabá su nombre. Cada día más a ti estar en tu presencia y adorar. Queremos conocerte, Señor. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, estamos sedientos de ti, Jesús. Cántele con todo su corazón. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, Toda la sea gloria. la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tu iglesia te alaba, Señor. Tu iglesia te alaba, Señor. Tu iglesia se postra ante tu majestad. Sea la honra y el poder. Clámele ahí como el siervo. Clame desde el fondo de su corazón y dígale: Señor, te necesito. Señor, te anhelo. Señor, sos el único que conforta mi alma. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por estar siempre pendiente de mi vida. Gracias, Dios. Alabe la iglesia. Alábele con sus palmas. Alábele con su voz. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús.